Un saludo para todos y bienvenidos a este programa especial de Libre Conciencia. Este programa se titula Entrevista a un paciente. No es un paciente muy común. Bueno, además de su calidad humana, su simpatía y todo lo demás, es un paciente que fue diagnosticado de cáncer con un pronóstico de 1 mes de vida. Se negó a las torturas que querían hacerle y decidió probar esta terapia. Les recuerdo a ustedes que nosotros no sanamos, no somos sanadores, simplemente orientamos a las personas, le hacemos conocer lo que es vivir desde la conciencia a través del corazón, dejando de lado el ego, y es la persona la que con su conciencia, su voluntad, su disciplina, la que se sana. Sí le damos herramientas, pero no consideramos que nosotros hacemos la sanación ni oficiamos de sanador. Todo es energía en el universo, aunque haya cosas que parezcan muy sólidas. Todo es energía, eso lo explicamos muchas veces. Y la enfermedad no es otra cosa que un desorden energético que muchas veces viene acompañado de un bloqueo de muchos años. Y bueno, todo eso hay que moverlo. Nosotros enseñamos a lidiar con la energía, a manejar la energía. De alguna manera a que la persona, cualquiera sea su enfermedad, logre por sí misma la sanación. Y la enfermedad, una vez que los campos energéticos se ordenan, que desaparecen los bloqueos y que la persona va trabajando con la energía, llega la sanación por sí misma. Ahora vamos a explicar un poquito en el caso de cáncer cómo hacemos. No es el único caso, el que vamos a presentar hoy. Pero esos desórdenes energéticos a los que me refería son los que hacen que el sistema inmunitario baje el nivel, permite la entrada de microorganismos que son patógenos, hace que las células se comporten diferente, mal, y muchas veces también traen problemas psicológicos. Entonces, lo que se trata aquí es de ordenar nuestra energía, toda nuestra energía, todo nuestro campo bioenergético. Así que les presento a Estela. Ella es de Colombia. Vamos a pedirle que dos cosas: que nos cuente la actividad que realiza y luego que nos cuente el diagnóstico que le dieron junto con el pronóstico y las perspectivas de vida, y las propuestas de curación que le querían hacer. Así que, Estela, tienes la palabra. Bueno, yo me dedico a enseñar cosas muy divertidas. La verdad, enseño chocolatería, repostería, pero con un toque, digamos, artístico. De manera que la gente me gusta que se entretenga, que sea feliz y que pasemos un buen rato. Y comiendo chocolate, ¿quién no pasa un mal rato? Haciendo chocolate, haciendo café, haciendo un poco de cosas más artesanales
que de culinaria en realidad. Eh, perfecto. Y bueno, em, ese era uno de los aspectos que entendí que eran importantes en mi vida, porque si bien me sentía muy bien y podía olvidar el problema que tenía cuando empezaba a trabajar, también es cierto que no tenía muy claro qué tan importante podría ser en la terapia que disfrutara lo que estaba haciendo. Es vital. En esta, en esta cosmovisión hay dos cosas que son vitales: la actividad y las relaciones. Si alguna de las dos está fallando, es como que se detiene todo. Y se detuvo, porque realmente tenía una relación familiar complicada, algo que a lo que uno se acostumbra y al cabo de los años alguien decía que el odio es un amor fermentado. Eso llegó al punto clímax de la fermentación, es decir, a un punto en que ya era absolutamente tóxica mi relación familiar Convivencia. y el ambiente en casa. Entonces, ¿cómo supe de ese problema? Este problema empezó por algo que parecía muy tonto, simplemente tenía un lunar y hay un momento en que tengo una herida sobre el lunar y todo es muy curioso. Esa herida sobre el lunar se produce en un momento en el que la persona que va a hacer tan difícil mi estancia en casa llega para vivir en casa. Entonces hay una Coinci- coincidencia, así que en ese momento No no, es, co- no la no es ato. coincidencia, pero Entonces, sí, no es muy clara para mí. Y voy a la EPS. Las EPS en Colombia, no sé si en otros países tengan más suerte, pero las emergencias. EPS, sí, la EPS es la empresa prestadora de salud. Ok, sí. Entonces la empresa prestadora, voy a la empresa prestadora de salud. Realmente yo he sido una persona tremendamente alentada. He podido pasar 25, 30, no sé, muchos años sin visitar un médico. Pero como veo que esta herida no se está curando bien, voy a la EPS y ahí me miran, pero no, como las citas son tan lejanas, entonces alcanzan a pasar como 3 o 4 meses antes de que me envíe el médico general, envíe a un dermatólogo. Ujú. Cuando ya llegó donde el dermatólogo me dice, esto es tremendamente grave, o sea, Oh, yo lo estoy viendo muy mal, hay que hacerte una biopsia. Durante todo esto ya han pasado como cerca de unos 8 meses de aquí a que solamente he tenido 2 citas médicas y me reenvían a otro médico de otro hospital, pero no sé qué dificultades hay, que ahí no me pueden atender, entonces me remiten a otra parte. Ya ahí ha pasado como un año. Entonces yo decido, bueno, mientras todo esto está pasando y realmente no sé qué es lo que me van a hacer, empieza una terapia oxidativa. Entonces empiezo a buscar cosas, digamos, naturistas, qué se puede right. hacer, cambio la dieta, me someto a varias descodificaciones, pero todo permanece en un estado eh, en el que la enfermedad va aumentando sin que haya unos síntomas terribles. O sea, yo no puedo llegar al punto en el que me sea imposibilitado continuar haciendo lo que estoy haciendo, pero moralmente me siento como abandonada, sin saber qué hacer. Y por fin llego donde el médico que todo lo sabe, el que mira los exámenes, el que es admirado en la clínica, todo el mundo lo ve con un respeto reverencial y llego a Semidios. donde esta eminencia. Tiene un apellido extranjero que aquí en Colombia, no sé si en toda Latinoamérica, pero me parece que sí por los países que en Latinoamérica tenemos una especie de admiración porque si el médico es extranjero sabe más que un médico nativo.
Acá tiene hasta un nombre, esa reverencia hacia lo extranjero tiene hasta nombre en México, pero luego te lo voy a contar. Tiene historia también. Que es de historia. Bueno, entonces, este señor le veo muy buena voluntad. Realmente lo veo que es un hombre con muy buena voluntad, muy atareado. Me mira y mira los exámenes y ya no hace un diagnóstico, me hace un pronóstico de vida. En realidad yo utilizo esa palabra para decirle cuál es su pronóstico después de lo que me dice. Me dice, mira, este es uno de los cánceres más letales, más rápidos y fulminantes. Esto es algo por lo que tú tienes que ser operada inmediatamente. Empieza a consultar su agenda y en la agenda la enfermera mira que él va a salir de vacaciones y el último día, antes de salir de vacaciones, hasta el último día, tiene, tiene esa agenda colmada de cirugías. Tiene 6 cirugías en un solo día, pero él dice, esta señora está en un estado tan grave que no podemos, yo no puedo esperar a salir de vacaciones y regresar para operarla. Tengo que operarla inmediatamente antes de que salga de vacaciones. ¿Qué pronóstico, qué tiempo de vida te daba? Él me dice abiertamente, si tú no te haces nada, lo máximo que podrías vivir es un año. Un año. Un año. Un año sería, o sea, como él me dice, es tan, indispensable, De dónde saqué yo un mes? un mes, tal vez por lo que yo decía, ese un, y por lo que el tipo dice, te tengo que operar, creo que es como en 15 días, 10 días, o sea, la operación ha de ser inminente y ha de ser en ese tiempo. Entonces yo pienso, un año, bueno, pero continúa, dice, bueno, ¿qué te haríamos? Nosotros te sacaríamos todos los ganglios de la pierna, pero no solamente de la pierna, sino de la cadera. O sea, había hecho metástasis. Sí, esto ya había hecho metástasis, entonces esto ya se había convertido en un cáncer ganglionar, linfoma. Bueno, yo no sé, o sea, realmente no traté de enterarme mucho de los términos, porque entre más técnico es el término, más horror causa. Claro. Entonces, bueno, él decía, y bueno, y yo cómo quedo, me dice, no, con una pierna, o sea, donde se te hace esto, la pierna te va a quedar hinchada para siempre, con un dolor permanente, obviamente se sobreentiende, porque si uno tiene algo hinchado permanentemente, me imagino Claro. que el dolor. Entonces ya empecé yo a prefigurarme con una pierna hinchada, sin poder correr, sin poder hacer las cosas, haciendo mala cara durante las clases. Que no, esto está feo. Y me dice, pero eso aumenta no para ahí. Me dice, pero esto puede no ser suficiente. O sea, que te sacaran todos los ganglios de una pierna, no pueden, podían no Y, ser. y parte de la cadera, y eso podría no ser suficiente. Además de eso, tendrían que, si esto no resultaba, tendrían que hacer una radioterapia. O sea, sobre lo que quedaba, quemar, porque pues, Sobre los restos. sobre los restos, hacer, sí, quemar. Yo puse en la propaganda de esta charla que vamos a tener paciente con expectativas de un mes. Un mes. Sigo sin saber, probablemente era ese proceso del que te hablaba. En algún momento hablamos de un mes. Sí, porque probablemente la operación tenía que ser en menos de un mes. Eso, en menos de un mes. Mm. De todos modos, quiero decirle a la audiencia que sean 3 meses, que sean 6 meses, que sea un año, de todos modos, al paciente le cambia totalmente la vida. Totalmente la vida. Ya no ve la vida de la misma manera. La tendencia natural, la tendencia normal, que no es la de Estela, pero la normal te la quiero contar, es victimizarse.
¿ok? Aprovechar, victimizarse, pobre de mí, vienen depresiones, vienen angustias, viene un... es como un estrés constante, me voy a morir, cuenta regresiva. O sea, eso que dicen los médicos que calculan un año, algunos calculan, no sé sobre qué lo calculan, pero 6 meses, 3 meses. La vida del paciente cambia totalmente. Se encontraron con un caso acá que no es común, que es el de Estela, que no, no se deprimió al punto de quedarse en una cama, ¿no? No, 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 y en realidad pues, o sea, digamos, no había un dolor capaz de dejarme imposibilitada, pero lo que sí era terriblemente duro era, yo le pregunté, le dije entonces, ¿cuál es su pronóstico de vida para mí? Y me dijo, mira, la verdad es que te estoy hablando por estadísticas. No, no es como una opinión personal, pero son las estadísticas. Esto es lo que dicen las estadísticas. Y entonces las estadísticas decían que el paciente es mejor que conociera la verdad sobre su estado Sí, conozco el cuento. y que Este, tenía todo el derecho de como planear, digamos, por decir, si digamos es un año, yo tengo que planear a quién le dejo qué, las exequias en el caso de que testamento. no. Sí, es decir, yo miré todo eso. Que eso parece es una ganga, porque te están diciendo, mira todo lo que puedes planear de Sí, aquí a tu sepelio. es, ¿Mm? Y luego decía, bueno, pero si llegases a sobrellevar esto y pasas de ahí, la expectativa son aproximadamente 5 años, porque durante esos 5 años todo puede volver claro, o sea, a incrementarse. después de operarte, quitarte todos los ganglios de una pierna, hacerte radioterapia, Radioterapia, todavía te daba 5 años más y ya. 5 años. Y me decía, y yo me quedé, o sea, me manda a hacer todo esto y vivo 5 años horribles y de eso se trata. Pues no se lo dije, pero le dije, y, y después. Y entonces me dice, ya con un tono más de una esperanza por allá lejana, yo conocí a un señor que llevaba ya 10 años. Yo, ah, increíble. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué hice? Huir. Simplemente huir o sea, definitivamente no regresé a la EPS. Pienso sí regresar a la EPS. Cuando ya consideres que está terminado el Cuando asunto, ya el proceso se haya terminado por se- completo. sería muy bueno que te hagas otro estudio para tener la conclusión. O sea, primero tenemos el diagnóstico, luego viene tu proceso y viene la conclusión. Y Lo viene la que, conclusión, lo sí. que me gustaría preguntarte, porque esto es lo que están esperando muchos, es cómo funcionó desde un primer momento el método vida coherente en Bueno, este. yo tengo que decir que miraba mucho la caja de Pandora y Todos me miran, encantó. todos miran la caja de Pandora. Entonces, cuando empecé a escuchar al profesor Delfino, me encantó realmente la manera en que él sustentaba sus teorías, porque no era algo arbitrario, como esto me pareció bonito y entonces lo digo, sino que siempre tenía una sustentación muy realista, cosas que uno podía corroborar. O sea que vas a internet, buscas. Exacto, sí. Había alguien aquí en la casa,
que justamente cuando yo le hablaba de esto, me decía, voy a corroborar. Y entonces Perfecto. entraba y me decía, sí es cierto, encontré al científico tal y el científico tal y dijo tal y tal y tal cosa. Me encanta eso. Ojalá todos lo hicieran. O sea, que Y no confíen en lo que yo digo, sino que vayan. entonces yo me emocioné y tomé el seminario que estaba ofreciendo el profesor Delfino cuando dijo, me retiro de la universidad y empiezo a dar seminarios. Y yo dije, Eureka, aquí me meto. Y bueno, hice el primero, pero mm, ahí no hice nada. Realmente no hice nada. Sí hacía algunos ejercicios, no hablé directamente de mi problema, tenía esa timidez del que empieza a pensar, bueno, si hago esto y qué va a pasar, Claro. pero me di cuenta que se terminó el curso y yo no había sido capaz de hacer el decreto. Y me acuerdo que le dije, yo voy bien despacio y yo no me atrevo a hacer el decreto, porque en el fondo tenía la inseguridad de de no hacer un decreto porque no sentía que en realidad estuviese segura de Claro. hacerlo. Es ¿Mm? que el decreto es solamente poner en palabras tu intención. Sí, Y tu intención tiene que venir de la conciencia a través del corazón. Lo tienes que sentir como, así como sientes amor por tus hijas, de esa misma manera, que no hay ninguna duda, tienes que hacer un decreto de ese, para una cosa como la que estabas viviendo, ¿no? Con toda la claro. convicción absoluta. Y entonces vi varias veces el programa sobre los bloqueos y entendí, yo de aquí no estoy saliendo. O sea, Claro, esto sola, aunque tenga muy buena intención, claro. aunque haya hecho durante muchos años meditaciones y haya pasado, o sea, por toda la saga de una cantidad de prácticas, aquí estoy atrapada. Atorada, atorada. Te digo, yo mismo he tenido bloqueos y me los han tenido que quitar personas que se formaron en vida coherente, porque hay áreas donde es muy difícil que uno se quite un bloqueo. No digo que sea imposible, no digo que sea imposible, pero la técnica que usamos nosotros de bloqueo es muy rápida, es muy eficaz, porque se basa en principios muy definidos de la holografía, especialmente, de las características del cerebro, y entonces, como utilizan visualización, utilizan respiración y utilizan memoria emocional, ah, la técnica de desbloqueo son realmente minutos. ¿Cómo te sentiste cuando salió ese bloqueo? Bueno, tengo que contar que fue algo complicado, porque yo pienso que incluso el ambiente tóxico de la casa Ah, hacía sí. imposible las cosas más, o sea, con lo que no contaba, con que el computador fallara, con que Ah, se iba cierto. la luz, No, eso era con que, un es infierno, decir, un infierno. esto, sí, Comunicarnos, quiero decirle a la audiencia, comunicarnos con Estela, parece que había alguien atrás sí, este, que, que no quería que nos comunicáramos, ¿no? Y bueno, la eficiencia de la maestra Florencia fue la que permitió, y la ayuda de tu hija, tengo que decirlo. yo llegué a un punto en que estaba totalmente, yo decía, esto no va a continuar, porque cualquier cosa se bloquea. O sea, y de últimas, cuando ya era hasta la luz, sentí Hasta un desánimo tal, sí, que yo dije, ya, renuncio, esto terminó, se acabó, me ya están no hay con saboteando. qué continuar, ¿sí? Porque No sería el médico, ¿no? Ese médico que no...
que te cortaba la luz. Sí, sí, eso parecía como si tuviera la parca detrás cortando hilos. La parca, así, con la guadaña cortando. Entonces, sí, esto fue algo por lo que tuve que incluso continuar, porque no se lograban terminarle el número de sesiones. Eh, Entonces tocó volver a hacer unas sesiones porque definitivamente no se lograba. A veces de la sesión quedaban 10 minutos, 5 minutos. Eso era todo lo que lográbamos hablar porque de resto era una tragedia. Entonces hasta eso influía. Y Es así. cuando por fin, bendito Dios, porque miren, a pesar de todo esto, a pesar de esas interrupciones, a pesar de que cada 8 días sucedía una novedad técnica diferente que impedía la comunicación, a pesar de eso, el dolor se fue disminuyendo. O sea, con los ejercicios. Con los ejercicios el dolor se disminuía. Entonces Pero me yo acuerdo de recuerdo, una vez, recuerdo sí, que, recuerdo que la primera serie, porque hicimos 2 series sí, con Estela, en la primera serie se logró quitar el bloqueo. Eso lo recuerdo. sí, Que tú me dijiste, me siento más liviana, me siento, ¿no? Pero, y después con los ejercicios se fue el dolor, pero hasta allí yo notaba que como que no avanzábamos, que había algo que trababa el asunto, más allá de lo técnico, que después se solucionó. sí. Y quiero decirle a la audiencia que no tenemos problemas técnicos. Yo doy entre 4, 5 a veces terapias por día y no tengo los problemas técnicos que tenía con Estela. Sí, eso Realmente era parecía algo, sí, sabotaje. exactamente, eso era un sabotaje absoluto, absoluto. Sí, Y a pesar de esto, empezó la mejora, porque cuando el dolor disminuyó, o sea, cuando el dolor se instaló paulatinamente, hasta llegar a un punto en que el dolor estaba te prácticamente todo el día. Lo olvidaba en los momentos en que trabajaba, en que interactuaba, hacía cosas, pero volvía. Y ese recordar, ese recuerdo que imprime el dolor, es un señalamiento en que te está diciendo, estás mal, es el no estás aviso, avanzando. ¿M? es el monitoreo que te da el cuerpo, es el aviso. Y por otro lado, el que haga que la atención se vaya hacia la autocompasión. Pobrecita, ahora ya empezó el dolor. ¿M? ¿Cómo El continuará esto? pobre ¿Es de mí, la interrogante? victimización. Sí, sí. ¿Sí? Cuando uno se acostumbra muy fácil a lo bueno y en eso de eso no se percata instante a instante. Se percata instante a instante de lo que le duele, pero no se percata instante a instante del alivio. Entonces de pronto había espacios sin dolor y después me acordaba, ¿pero qué? ¿Y qué se hizo el dolor? Ay, se está pasando. Y llegó un punto, como era en un pie el problema, llegó un punto en que si estaba descalza, cero dolor, absolutamente cero dolor. Pero te Pero cansa. tenía que ya empezar a escoger qué calzado me convenía para sentirme mejor. Luego ya empezó a cambiar el calzado. Y ahorita, por ejemplo, sé que me puedo poner, no importa qué, no existe dolor. Más aún, tengo que recordar que tengo algo para acordarme de que me dolía porque definitivamente se acabó. Y la Incluso, última vez, sí, sí, antes que cuentes lo de la última vez, una de las cosas que practicamos, porque desde esta cosmovisión, el cáncer es un problema de comunicación con las células, si bien las células se alimentan por la sangre, también se comunican entre ellas por los campos energéticos, electromagnéticos. Y esas células, ese tejido canceroso, tumoroso, es un tejido que dejó de comunicarse.
Entonces una de las prácticas era que Estela acariciara esa parte, le hiciera sentir, aunque parezca una locura, las células se entiendan, le hiciera sentir que son células de su cuerpo. La célula cancerosa piensa que es de otro cuerpo, se siente como extraña, es un extraño allí. Entonces tú le hablabas, ¿verdad? Sí, le hablaba y incluso llegué a un punto a encontrarle el humor a eso, porque, Sí, porque puede le decía, parecer. ¿por qué estás haciendo otro cuerpo si aquí está este? Exacto, exacto. Está como ¿Para haciendo otro qué? cuerpo. ¿Para qué? Te está quedando feo. Sinceramente, este está mejor. El que estás haciendo está feo. Sí, entonces me ponía a pensar, ¿recuerdas lo que sucedía cuando era un pie de bebé? ¿Te acuerdas lo lindo que era? Era como un volver a querer, porque ¿qué pasa? Cuando te dicen tienes un tumor en, más esa palabra ya te hace sentir un escalofrío de fealdad frente al problema. Claro. No, no solamente de miedo y de señalamiento de muerte, sino que estéticamente te sientes señalado con algo, eh, sí, que, que- Aunque no se vea, pero de todos modos, exacto, pero es algo que está creciendo de una manera fea dentro de incontenible. ti, incontenible. ¿M? Porque recuerdo incluso los señalamientos que hacía el médico este con sus propias manos. Él, él hacía unas señales con sus manos como si estuviera cogiendo algo enorme, como un balón, y me decía, mira, esto va a crecer así. Yo me imaginaba ya como esos Como Michelin es, como que, eso que- sí. que llegan a ser gordos por todos lados con, sí, o sea, sí, pero es que yo no, y yo pensaba, pues que yo no me veo así, o sea, no puedo ni siquiera imaginarme así. Claro. Y algo que también fue, en esto sí tengo que hacer énfasis, es la paciencia de estas personas para insistir. Ustedes no lo van a poder creer, pero este profesor tiene la paciencia de un santo, la Ah, verdad que sí, porque estoy yo, muy yo lejos no, de no eso. lograba comunicarme, yo tengo una edad en la que el computador me llegó tarde a la vida, entonces siempre le tuve como temor, recelo, no me gustan los celulares, en fin, como una especie de alergia a la novedosa técnica de la comunicación. Solamente quería ver videos y con eso, no, con eso ya estaba bien, videos y correos y paré de contar. Pero ellos tenían una serie de maneras, comunícate por tal cosa. Y yo lo intentaba, comunícate por tal otra. Pasaba media hora, pasaba una hora. O sea, ¿cómo era posible que estas personas siguieran esperando, perdiendo su tiempo, su energía, mirando una pantalla con nada, si yo misma quería salir corriendo? O sea, la verdad es que tienen la paciencia y sobre todo la muy buena voluntad. Porque después de 2 horas de estar esperando una comunicación que no llega, lo Ras- menos es que tú le veas la cara a la persona totalmente de sí, o sea, ya desfigurada, pero no, miraba al profesor y aún sonreía y me decía, Estela, espera, alcanzamos a hacer un ejercicio. Y decía, Dios mío, o sea, ¿esto de qué se trata? Era muy Y aquí importante, no era muy hay importante, ambición, hay es ganas de ayudarle a la gente. sí, era muy importante que te llevaras para toda una semana el ejercicio, ¿no? Entonces, este, eso fue lo que en la primera secuencia de citas que tuvimos, de sesiones, fue lo que disminuyó el dolor. Pero ¿a qué le atribuyes tú que logramos que el dolor, lograste tú que el dolor desapareciera, pero no lograbas que disminuyera el volumen? ¿A qué se lo atribuye?
a que lo último que hicimos fue desbaratar el ambiente tóxico de la Claro. casa. Y desbaratar el ambiente tóxico de la casa no era No era fácil. algo así como fumigar. Podía Era haber algo sido, muy pero no. terrible porque tenía que ver con los sentimientos, con las emociones profundas, con las personas queridas. ¿M? Entonces, darse cuenta de que hay que tomar una decisión de vida y no culparse por tomarla. Claro. Porque hay toda esta secuela de remordimientos, pero ¿y qué va a pasar si? ¿Y qué Si tal lo hago, si ¿qué va a tal pasar si cosa? lo hago? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Exacto. Y sobre Todo todo eso. adentro, ¿no? Todo ese reato de conciencia con respecto a los demás, donde por religión, porque yo me imagino que es por religión, uno siempre ha de ser colocado eh, como el redentor de, ¿no? Claro. Sí, entonces, como que lo mejor que pasa es que te pasen por encima y luego si algo queda de ti, eso debe estar agradecido al que pasó por encima. Ahí trabajamos mucho con tu amor propio, ¿no? Y entonces sí, ahí fue cuando yo me di cuenta, carachas, Estela, ¿qué pasó con el amor propio? Sí, sí. Porque ahí también hay un test donde se dice, bueno, hay ciertos puntos en los que se valora cómo comenzaste y cómo vas al final de la terapia. Y yo me digo, Dios mío, el amor propio, me rajé ahí porque ese es el que No menos, existe. ese no existe. Ese se dejó al final de la lista. Exacto, Entonces, exacto. empezar a trabajar el amor propio. Y al empezar a trabajar el amor propio era darme cuenta, tengo el derecho y el deber conmigo misma de tomar una decisión definitiva, así Exacto. sea difícil. Y sí, ¿Y qué pasó así se hizo. qué Entonces, pasó en la última sesión? después de tomar esa decisión, eso fue mágico. O sea, yo no puedo, o sea, eso suena feo decirlo, ¿cierto? La palabra mágico, pero es que Es que en todo es el más, corazón es lo que a uno le sale. Mágico. todo, sí, todo es mágico hasta que se encuentra cómo funciona la cosa. Sí, Nosotros acá, aunque la gente no lo crea, no estamos eh, por un afán de propaganda ni nada por el estilo. Estamos compartiendo algo que encontramos, que funciona y que la gente tiene derecho a saberlo, porque si tú te guardas esto, yo me guardo esto, va a haber mucha gente que está sufriendo y tiene derecho a saberlo. Esto es para la humanidad. Yo enseño a hacer esto, Estela. Yo enseño a personas a que hagan esto. Esto no es de mi propiedad. Considero que esto llegó a través mío, tal vez, pero llegó y llegó para la humanidad y esto es para todos. Yo enseño a hacer esto. Así que no duden en preguntar, en consultar. Cuenta entonces la última. entonces después de esto, es que esto fue impresionante. Yo tenía mi sesión el lunes y el martes este problema de la casa se soluciona. Sin que yo, o sea, la decisión la tomo internamente, Claro, pero externamente sucede sin haber solo. aún nada, nada, ni haber hecho nada. O sea, yo estaba preparándome, ¿no? Para esa última guerra, porque yo decía, esto ya, ¿no? Es la Sí, guerra. sí, era una guerra, lo habíamos visto como una lucha que tenías que enfrentar, etcétera, etcétera, pero en ese momento se arregló solo Y en ese momento se arregla solo. Pero lo más curioso es que transcurren 8 días y vuelve. y vuelve. Y entonces yo ya estaba que saltaba, yo decía, mira, ya sin hacer nada, Quiero, esto con- sucedió, quiero contarle que bien. cuando sucedió esto, me escribió Estela y me dijo muchas cosas, pero se resume en dos palabras que escribió. Soy feliz. 8 días después vuelve el problema. Sí, No es, quiero decir que no es esto algo lineal, ¿no? Este proceso a veces tiene sus, ¿no?
siempre avanza, pero a veces puede tirar para atrás un poquito. Y eso fue lo que pasó. O sea, tú dijiste, me libré de enfrentar la batalla. Exacto. En este caso yo Entonces, quiero aclarar que no es sobre la enfermedad que estoy hablando, sino sobre mi relación tóxica en casa. sí, Sí, esa estamos es la hablando de una persona que se es tenía que exacto, ir y se que se fue tenía que ir se, y se se va, fue por sus propios medios, pero a los 8 días volvió. regresa. Entonces Estela dijo, me salvé de enfrentar el problema y entonces el universo le dijo, no, no te salvaste, ahora vas a enfrentar. Ahora vas a enfrentarlo. Y sí, o sea, fue terrible, pero no tan terrible como me lo había imaginado. Ah, O sea, fue mucho menos terrible de lo que me imaginé que iba a suceder, porque la imaginación siempre proyecta sí, lo peor. ese es el ego. El ego te muestra un escenario de una batalla encarnizada, sangrienta, prácticamente perdida, porque, bueno, la otra persona exige sus derechos y, bueno, iba a ser una cosa horrible en tu mente, ¿no? Pero eso lo tenías que enfrentar por amor a ti misma, o sea, incluso la palabra batalla a mí no me gusta, la palabra lucha no me gusta. Simplemente tenías que enfrentar eso para, ¿cómo te puedo explicar? Para asentar tu amor propio, para que quede ahí, este, digamos, y no se mueva, ¿verdad? Para anclarlo, decimos nosotros, para que el amor propio quede anclado, ¿no? Y una de las técnicas justamente es el anclaje. Y hay la satisfacción, la profunda satisfacción de no haber sido alterada en el corazón directamente. O sea, Claro, eso de que cuando hay un disgusto con alguien, puedas volver hacia adentro y sentir que te despides de esa persona porque debes despedirte, pero no quedan rencores, ¿no? perfecto, perfecto. O Que, sea, que- lo que pasa es que tú estabas muy clara en lo que tenías que hacer. Al principio no, entonces sucedió eso, se fue por sus propios medios. Pero cuando volvió la persona, tú estabas muy clara de lo que tenías que hacer, tenías mucha claridad, sabías qué tenías que hacer y sabías cómo, de alguna manera, y entonces no pasó a mayores el problema, ¿no? sí, y ahora pues ya siento que eso que era completamente tóxico, por fin desaparece para siempre de mi vida. O sea, volvimos a la felicidad. Ay, sí. Porque tú tenías media, tu trabajo, tu actividad es media felicidad, como decimos acá. Y la otra media son las relaciones sanas. Y Las bueno, relaciones sanas, sí. ya, ahora completaste ambas cosas. Y, y lo que empezó realmente a suceder es que el volumen, o sea, se había quitado el dolor, pero no había empezado a disminuir el volumen del tumor. Y empezó a Ya. disminuir. Yo lo miraba y decía, sí, pero ¿será que me estoy engañando? Porque siempre está aquella cosita que está ennegreciendo todo. Me sentía muy bien, pero decía, ¿será que te estás engañando? Pero no, otra persona vio, me dijo, no, 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 sí, yo veo esto diferente, o sea, ni siquiera le mostré, pero me dijo, veo mucho mejor tu pie, o sea, es diferente. O sea, una Sí, o sea, persona que no eres ya, tú lo vio y dice, esto no está como estaba antes, está mejor, exacto, está esto está disminuyendo. muy, esto empezó a disminuir, cosa que me imagino pues que con los meses probablemente desaparecerá. Va a desaparecer totalmente por simplemente porque yo te tengo mucha confianza en cuanto a la disciplina para hacer los ejercicios. Estela está en el reto de los 30 días de coherencia. La coherencia sostenida es poderosísima. Y te voy a contar ahora que este programa tiene un doble propósito.
y es someterte a algo más poderoso que la coherencia sostenida. Ahora les voy a pedir a nuestros amigos de Vida Coherente que tengan en cuenta en sus meditaciones, por ejemplo en la meditación cuántica, que es una de las que hacemos, que tengan en cuenta Estela, porque cuando hay muchas intenciones de muchas conciencias y se unen, eso es imparable, eso es imparable. Tenemos la suficiente cantidad de amigos como para que desaparezca totalmente, está disminuyendo con el trabajo de ella nada más, pero nosotros podemos ayudar aquí enviándole nuestra intención a Estela, que está en Colombia, no importa. Acá el espacio y el tiempo no tienen nada que ver. Es simplemente estando en un estado de meditación, en la conciencia, enviar la intención para Estela, y yo sé que contamos, puedes estar tranquila, Estela, que contamos con muchos amigos que te van a facilitar las cosas de una manera que no te la imaginabas. Bueno, pues este es un regalo que me conmueve tanto que se me está... Ya. Qué pena. Los vamos a mantener informados a nuestros amigos, pero sí les pido que el día de hoy, no importa que lo hagan a destiempo, porque el tiempo, en verdad, en el universo, los tres tiempos suceden en un mismo momento, son simultáneos, en realidad. No es como aparenta ser aquí. El cerebro también trabaja con los tres tiempos en simultáneo. Así que aunque estemos separados por horas, no importa. En la meditación de la noche, sea cual sea la que hagan, si hacen la meditación para dejar ir, bueno, ayuden a Estela para que ese tejido se vaya y siga disminuyendo. Si están haciendo la meditación cuántica, pueden decretar para ella, en fin, podemos hacer muchas cosas, y tú vas a ver que ahora que lo hicimos público a propósito, para darte una ayuda adicional, yo confío que tú lo ibas a hacer sola, pero en conjunto con los amigos de Vida Coherente vas a notar un cambio Y es que en acelerado. realidad sí, o sea, cuando a uno le dicen te vas a morir y te vas a morir de una manera maluca, ¿Sí? vas Fea. a darte todo te va a doler, vas a terminar de la peor manera. Uno se siente muy solo. Claro. Siempre la enfermedad causa un estado de soledad en el que uno ve que todo el mundo está viviendo una cosa y uno solo está viviendo otra. Aquí, Y aquí realmente te digo que no estás sola y que hay muchos, muchos, ni imaginas cuántos, que te van a mandar su intención para ayudarte en tu propia sanación. Nunca olvides que eres tú la que sana, pero la intención conjunta de muchos es imparable, infalible y poderosísimo. Es decir, finalmente es como vamos a terminar con todo esto, cuando lleguemos a una masa crítica que juntos, con nuestra intención sumada, decretemos algo mejor que esto, ¿verdad? Vamos a quitarle el cáncer a este mundo, un cáncer que fue implantado en algún momento de la prehistoria, ¿sí? Se lo vamos a quitar entre todos y tú vas a estar en ese grupo también. Eres parte ya. y yo quiero ser infidente con algo. A ver,
Es increíble, pero realmente esta conexión es tan profunda y, y tan especial, tan de corazón a corazón, que después de que yo le escribo, soy feliz y pasan estos 8 días y nos volvemos a comunicar, me dice, percibí que tú estabas mal a los Sí, 8 días. así es. Eh, ¿Cómo lo percibió? Pues, sí, o sea, te estuve pensando, o sea, Se siente. sí, O sea, como hicimos 2 series de terapia, entre orientador y paciente hay un entrelazamiento. ¿Ok? Entonces, se puede sentir a la distancia, como, no en todos los casos, pero en el tuyo sí. O sea, logramos un entrelazamiento y yo sentía a la distancia que había algo. Y después aproveché las sesiones con tu hija para preguntar, pero estaba a punto de llamarte, aunque habíamos terminado ya. sí, yo quedé asombrada, pero caray, ¿hasta dónde se llega esa percepción? No es solamente una percepción, porque uno siente un acompañamiento. Sí, estamos conectados. Lo que Sí, pasa es que a veces estamos no comunicados. Entonces, al romperse esa no comunicación, hay un entrelazamiento, tengo que decirlo, es un entrelazamiento cuántico, y quedamos con la comunicación abierta otra vez como era antes, como era el humano primigenio, antes que nos interviniera. Llegamos, y me pasó en varios casos, no solamente contigo, pero contigo es muy fuerte. Entonces, simplemente se siente, uno piensa en la persona, escucha el corazón y el corazón dice, uy, algo anda mal. No explica qué, pero yo ya me lo imaginaba. Volvió. Te puedo asegurar que me lo imaginaba. ¿Tá? sí, yo solamente puedo decir que estoy muy agradecida y que las palabras no dicen lo que uno No. siente. La verdad, las palabras, El corazón no no, habla con palabras, no usa palabras. no. Usa emociones, sentimientos, pero no palabras. Por eso, todo el secreto está en salir del ego, que es algo implantado, vivir en la conciencia a través del corazón. ¿Ah? Como decían los indios Kogi, que eran muy conscientes de esto, se manifiesta desde acá, con el corazón. ¿Sabías que esto es un concepto ancestral? De, los, de las razas de tu propio país. Sí, los cogis son muy, muy especiales. Cuando uno va a estas ceremonias que se hacen de pagamentos y hay alguno de ellos, es impresionante porque a veces la comunicación no es con palabras. No, no lo es. Ellos, fui a una últimamente y es un sonido que sale de la garganta con una especie, de, ¿qué digo yo? De baile, que no es un baile, pero es una manera de desplazarse y emitir un sonido que une en un solo sentimiento. No estoy hablando de palabras porque No, incluso no, el no lenguaje son de ellos palabras, no es el nuestro. pero Mm, tienen el mismo concepto, es lo que yo les llamo, lo que yo considero que está sucediendo, es decir, lo ancestral, ¿no? Empezó acá, dio toda la vuelta y ahora se está uniendo con lo actual, sí. con los descubrimientos del paradigma cuántico, del paradigma holográfico, se está uniendo. Los indios Kogi tenían conceptos cuánticos que nosotros en la modernidad recién llegamos a eso. ¿No? Sí, Pasaron siglos y siglos y ellos
Lo tenían hace 14.000 años, más o menos se calcula. ¿Ah? La unión de lo ancestral con lo actual. Algunos nos dedicamos a lo actual, otros se dedican a lo ancestral, pero son cosas del universo que están allí y que muchos ya las habían percibido, las habían captado y trabajaban con ellas. ¿Sí? Quiero, quiero decirte que tengo un amigo en Argentina que trabaja con terapias de sonido. Sí, estuve mirando, incluso practiqué algo de eso. Sí. Y es Javier, verdad, se llama Javier Sevilla sí, sí. y si no crees en las casualidades, te diría que hoy es su cumpleaños. Así que un saludo, Javier. Quiero decirte que los Kogi también utilizan los sonidos, ¿no? Para hacer ese entrelazamiento, ¿verdad? Ese mismo entrelazamiento, utilizan sonidos. Eh, Javier sacó de los indios de Australia, de los aborígenes australianos, que son también muy, muy antiguos y utilizan mucho el sonido para todo esto. Pero bueno, en Colombia también se dio. Sí, es lo bueno que tiene Latinoamérica, esa unión a la Pachamama. Todavía le Sí, podemos decir todavía está. Pachamama. Sí, cómo no. Cómo no. Y a uno le resuena que está bien, que está bien, que somos parte. Ahora me enteré que los queros están con el asunto de la intervención. Yo lo saqué de mis investigaciones, pero me alegro muchísimo que ahora me entero que es algo ancestral, eso de que somos una raza intervenida. Es algo que se sabía hace miles de años, me alegro mucho. Este, son dos caminos que se están juntando en un objetivo común. No son ocurrencias y vamos a llegar de la misma manera. Así que Estela, no me despido, sería una contradicción despedirme de ti. Continuamos en comunicación, esta es tu casa. Uh, a todos los amigos, queremos decirles que muchas gracias, que lo que puedan hacer por Estela será bienvenido y que los mantendremos comunicados, así como los mantuvimos informados en otro caso que, que también era peligroso, pero a nivel de sistema endocrino, la tiroides también. Eso lo dimos a conocer. No por, esto está muy lejos de la vanidad o de, o de querer mostrarnos, sino simplemente dejar la esperanza a las personas de que sí hay caminos, sí hay por dónde llegar. Se trata todo de la conciencia y se trata del corazón. Parece que hay un nexo allí que no es el mismo del cerebro, que el cerebro está de alguna manera atrapado por el ego, porque el ego es una simulación cerebral. Entonces ya aprendiste, creo, Estela, a no pensar como piensa el cerebro, esos razonamientos largos, sino a pensar como piensa el corazón, ¿verdad? Simplemente con sentimientos y intuiciones, todo junto. Viene la idea y viene la emoción. Y vas a saber siempre lo que hacer. Vas a saber si al que estás escuchando es un charlatán o al que estás escuchando es una persona que está para ayudar a la humanidad. Te vas a dar cuenta. Si yo realmente este testimonio lo doy porque quería hacerlo, porque sé que la mejor manera de que otras personas encuentren lo que yo estaba buscando
es ver testimonios. Los testimonios siempre le dicen a uno cuán sincero es lo que se está diciendo. Sí, no es fácil darlo porque siempre se malinterpretan como que uno está mostrando. No, no es mostrar, simplemente mostrar resultados, Estela. Es decirle a la gente, mira, encontramos esto y esto funciona. Te invitamos, incluso Sí, te invitamos a aprenderlo, para que tú lo puedas compartir con otros. ¿Ah? Ahora estamos trabajando con la hija de Estela. Creo que también, yo al menos percibí que recibe esto con naturalidad, mira lo que te digo, con naturalidad, y eso se debe a la educación que tú le diste, sin duda. y ella No al sale. comienzo, cuando yo miraba los programas y decía, ay, es que mira lo que descubrieron y no, o sea, Ella yo era me la que veía, iba, decía como que, ay, tú y tus cosas, quejar, o sea, como ella, quejarte era ella tú. era, ella era la que buscaba, ella era la que salía a buscar. No, Ah, no era ella. no, era mi hermana. Ah, perfecto. Perfecto. Y entonces ella siempre decía, pero Estela siempre está como metida en algo y todas las veces busca como complicarse cada vez más. Ya, ya, Pero ya. fue Estamos. cuando vio el cambio que dijo, hoy parémosle horas. Bueno, Porque si a ella le hizo este cambio, pues en mí también va a funcionar. Y entonces eso fue lo que la llevó a decir, no, 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 yo también quiero una terapia. cuando terminemos con Ariadna, se llama la hija de Estela, también vamos a hacer un programa. Ella tiene un problema no grave, pero ya que No, le querían meter cuchillo también, ¿verdad? sí, 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 porque, Sí, Dios mío. y entonces, sin ser una cosa grave, querían operarla, desde mi punto de vista. No va por ahí la cosa y también haremos un programa con ella cuando terminemos con esto. Me Muchas gracias. encantará. Muchas Bueno, gracias, Estela. y gracias también a toda la audiencia, a todos los que comparten con nosotros estos intereses. Y bueno, a todos ustedes recordarles que ahora es los miércoles a la noche que sale este programa. Salía los viernes antes. Ahora va a salir los miércoles y tenemos el honor de tener a Estela como la primera de este cambio de día en una serie que se llama El Universo y el Hombre por Libre Conciencia. Como siempre. Hasta luego.